Recording in progress. En nombre de Dios y de la patria, se abre la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado. Muy buenos días, le damos la bienvenida a los senadores integrantes de esta comisión, también a los asesores legislativos y a la Secretaría Ejecutiva. ¿Tenemos cuenta, Araceli? Sí, Presidenta, tenemos cuenta. Por favor. En primer lugar, un oficio del Secretario General del Senado, señor Raúl Guzmán, mediante el cual comunica que se ha recibido una invitación del Parlamento de la República de Rumania para participar en el primer Foro Internacional Parlamentario Sector Privado a realizarse el día 1 de octubre próximo en la ciudad de Bucarest. El mencionado evento tiene como objetivo generar un diálogo productivo entre legisladores que integran comisiones asociadas al campo de la ciencia, la tecnología, la innovación y las telecomunicaciones, y los altos ejecutivos de compañías transnacionales del rubro tecnologías de la información y comunicación, con miras a generar consensos políticos técnicos que contribuyan a superar la brecha digital entre los distintos países. Luego se recibió una comunicación del subsecretario Es para la comisión. Es para todos los integrantes de la comisión y queda a disposición también de los señores senadores. Ahí. En segundo lugar, se recibió una comunicación del subsecretario de Prevención del Delito, señor Eduardo Vergara, mediante la cual se excusa de participar en la sesión del día de hoy por compromisos contraídos con anterioridad. Y en tercer lugar, una solicitud del honorable diputado señor Urriti Coechea, mediante la cual solicita que la comisión discuta el proyecto de ley que modifica la ley número 18.168, general de telecomunicaciones, para restringir el acceso de menores de edad a sitios de internet con contenidos perjudiciales para su desarrollo. Esto corresponde al boletín 11.785-15. Muchas gracias, Araceli. La correspondencia entonces queda a disposición de los senadores. El proyecto de ley que vamos a ver hoy día, para nosotros es muy importante la opinión que tenga la Subsecretaría de Prevención del Delito, y hemos coordinado con el subsecretario Vergara que esté presente en la próxima comisión y podamos abordarlo. Y el tema de la tabla obviamente lo evaluaremos en la comisión. Sobre la cuenta, colegas. Ok, entonces vamos a dar inicio con el primer punto de la tabla del día de hoy. Hoy día vamos a recibir en audiencia, esta era una audiencia que quedó pendiente en la comisión anterior, al presidente de la Federación de Transporte Mayor Urbana de la región de O'Higgins, el señor Alejandro Ibáñez, al presidente de Buses Manzanal de Rancagua, el señor Waldo Quirós, y al gerente de Buses Expreso Rancagua, el señor Wilson Rivas, para conocer la situación que afecta a los gremios de transporte de esa región. Así que le damos la bienvenida a cada uno de ellos y a los socios también que integran cada una de estas organizaciones. Saludamos también al Ministerio de Transportes que está presente a través de su asesora legislativa, Viviana Díaz. Sí, están apareciendo todos los actores en pantalla, están conectados por vía telemática. Y también después vamos a seguir con el punto número 2, con los operadores de transporte subsidiado terrestre de la región de Aysén, que los vamos a presentar en su oportunidad. Bienvenidos también. Vamos a dar la palabra entonces, senador Castro. Ya que es su región ahí, tiene la palabra. Exactamente, Presidenta. Darle un gran saludo a mis distinguidos amigos del transporte mayor que están el día presente en esta comisión, con los cuales hemos conversado en muchas oportunidades. Agradecerle a la presidenta de la comisión su gesto, la Federación de Transporte Mayor Urbana, don Alejandro Ibáñez, los asesores Jorge Ibarra, Héctor Castro, los representantes Fernando Castillo, Mauricio Castañeda y Héctor Carballo, de Buses Manzanal, don Waldo Quirós y don Luis Contreras, de Expreso Rancagua, don Wilson Rivas. A todos ellos y también a los que estarán en lo que es región de Aysén, decirles que nuestro compromiso aquí está para que podamos libremente expresar los puntos de vista que ya en una ocasión ustedes le expresaron al señor ministro, en una audiencia que le acompañamos y que ahora en el Senado creo que es clave también para los cursos de acción que esperamos tomar junto a la autoridad para el tiempo que viene. Así que
Muchas gracias a ustedes por estar presentes. La vez anterior no se pudo por espacio de tiempo y ahora sí es el momento de poder hacerlo. Presidenta, muchísimas gracias. Muchas gracias, senador. Efectivamente, habíamos dejado pendiente esta primera audiencia. La idea es tener los mismos espacios que tuvieron los gremios anteriores para presentar sus preocupaciones e inquietudes. Y de esa manera también hoy día también nos van a acompañar los dirigentes que hoy día están representando a los operadores terrestres de subsidio en la región de Aysén, así que le doy la bienvenida, los vamos a presentar en el segundo punto, pero con mucho cariño a la señora Cecilia Ratia y al señor Juan Andrade de la región de Aysén, que nos van a acompañar también en la misma línea en el segundo punto de la tabla. Vamos a comenzar entonces con la región de O'Higgins. Le vamos a dar la palabra al presidente de la Federación de Transporte Mayor Urbana de la región de O'Higgins, el señor Alejandro Ibáñez. Bienvenido, Alejandro. Buenos días, señora presidenta. Muchas gracias, digamos, por darnos la oportunidad de estar presente. Bienvenido. Ahora porque nuestros asesores, digamos, le vamos a dar la palabra para que le expliquen los puntos a tratar, que vamos a ir derechito a este tema para no ocupar mucho tiempo y alcancemos todo a hablar, ¿le parece? Ni un problema. Entonces le damos la palabra a su asesor. No. Por favor, buen día, honorable presidente, y gracias por la palabra. Lo que nosotros hemos tratado es identificar ciertos problemas que se unen a todos los operadores de la sexta región y en general a los operadores a nivel nacional, y que tienen que ver, digamos, con visos de origen, llamemos así, que tienen cuando se planteó el tema en el 2009 del subsidio, nos percatamos de que nuestras tarifas que sirvieron de base de cálculo a la fecha se divorciaron absolutamente de la realidad de los costos, y hoy día tenemos tarifas que son absolutamente imposibles de sustentar el negocio, y la actividad que por lo demás, y de acuerdo a la ley y a la Constitución, es una obligación del MTT de garantizarle al usuario la eficiencia y su continuidad en el tiempo, y con este tipo de tarifa que nosotros tenemos y con todos los ajustes, con todos los efectos que ha habido producto de la pandemia, producto del alza del petróleo, la guerra de Ucrania, en fin, el tema del dólar, se hace imposible y hacemos nuestro todos los antecedentes sobre los cuales se funda la ley corta que ha presentado el presidente de la República a fin de obtener un nuevo marco regulatorio. Y en ese sentido quisiera, digamos, entregar la palabra a don Fernando Castillo, que va a hacer una presentación PowerPoint muy cortita y que va a dejar clarito cuáles son nuestros puntos desde el punto de vista de la sexta región, y que es un tema común con el resto de regiones, porque él es de la primera región y hicimos esta suerte de aprovechar de presentar un tema a nivel de país, porque no es un tema que esté adscrito a la sexta región, sino que es un tema que está y afecta a todos los operadores y que pone en riesgo, como digo, el servicio, ¿no? Porque a la larga, si no se le da solución, por la vía un poco lo que está pensando el gobierno de generar nuevos recursos, necesariamente los costos operacionales no van a ser cubiertos y paulatinamente en el cortísimo plazo van a desaparecer estos servicios, y eso es lo que es la preocupación a nivel de esta dirigencia. Yo represento en el caso de don Alejandro Ibáñez, presidente de la Federación de Rancagua, así que le doy la palabra a don Fernando Castillo. Muchas gracias, Héctor. Entonces tiene la palabra Fernando Castillo. Fernando. Y la presentación está también impresa ahí. Bueno, acá uno. Buenos días. Buenos muchas días. gracias por la oportunidad de poder presentar nuestras inquietudes para ser más efectiva, y sabemos que el tiempo es corto. Tengo una presentación en PowerPoint que, si me permiten, podría compartirla. Por con supuesto, ustedes. está habilitado para compartir la pantalla. Voy. Ahí se ve, ¿cierto? Ahí está. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo represento en realidad a una agrupación de operadores de perímetro de exclusión, AOPEX, soy el presidente de ella. El señor Ibáñez, Alejandro Ibáñez, es el tesorero, y tenemos otra persona que es de Valparaíso, Aitor, que es el secretario, ¿no? Bueno, esta agrupación de operadores de perímetro de exclusión está integrada exclusivamente por operadores que están sujetos a este sistema de contrato. Y nos hemos reunido y hemos juntado, digamos, para identificar problemas que son susceptibles de ser
calificados de transversales, es el mismo problema que tenemos todos, y además tenemos el interés, ¿cierto?, en poder cuantificar estos problemas y además poderlos presentar a las autoridades junto, digamos, con algunas soluciones que nosotros vemos al respecto. Esta agrupación es a nivel nacional, como decía Jorge Ibarra. Están participando operadores de Iquique, Calama, Antofagasta, Valparaíso, San Bernardo, Paine, que están ahí presentes, Rancagua, el señor Alejandro, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, y próximamente se nos está, digamos, uniendo Linares. Pero en fin, es una organización que está comenzando, pero sí tiene un gran interés de parte de los operadores de Chile para tener, digamos, compartir experiencias de temas comunes. En realidad nosotros vemos que el Ministerio de Transporte, ¿cierto?, tiene por finalidad satisfacer el interés público, y para eso tienen que regular las condiciones en las cuales se presenta este beneficio o el transporte público en la ciudad. Y además, tal como ahí aparece con letras mayúsculas, entendemos que deben garantizar la continuidad, permanencia y seguridad del servicio hacia los usuarios. En el transporte público remunerado, ¿cierto? Este es un servicio de utilidad pública, como lo dije antes, debe garantizarlo el Estado, y para ello tiene algunas fórmulas que nosotros hemos visto y que funcionan bastante bien, como lo son algunos contratos de concesión, como lo es el perímetro de exclusión o las condiciones de operación. Bajo estas dos formas, ¿cierto?, el Estado tiene la posibilidad de regular el transporte público mayor en las diferentes ciudades del país. Y lo hace a través de dos condiciones bien específicas. Uno, que es la regulación de tarifas, y por otro lado también regula la operación que nosotros hacemos. La tarifa hasta antes, ¿cierto?, era regulada por nosotros mismos, de acuerdo a cómo se veía, como lo hacen, por ejemplo, los taxis colectivos, en fin, todos los que no están sujetos a este control. Y el plan de operación es el que ellos nos imponen de acuerdo a las necesidades que hay en cada una de las ciudades donde nosotros prestamos el servicio. Ahora, la tarifa se regula a través de un polinomio que es el cual se va ajustando de acuerdo a las condiciones económicas que van existiendo en el país y que se basa principalmente en el valor del petróleo, en la mano de obra, en las inversiones, neumáticos también. En fin, como el Ministerio de Transporte es el encargado de fijar las tarifas, nosotros vemos que esas tarifas deben ser fijadas de tal manera que puedan financiar los costos de operación, que se pueda recuperar la inversión, para mantener este servicio en el tiempo, ¿cierto? Y además no hay que dejar de ver, ¿cierto?, de que quienes hacemos este servicio necesitamos tener una rentabilidad y una utilidad razonable, que debe ser regulada por el Estado, obviamente, pero sí hay que considerarlo. Entonces, al menos la tarifa debe dar cuenta de este tipo de ¿cierto? Ahora, si realmente nosotros vemos que esta metodología que se ha elegido no satisface al menos los costos operacionales, claramente el servicio de transporte público pasajero necesariamente va a desaparecer por insolvencia, porque nosotros no podemos, digamos, estar financiando esto, y al final vamos a desaparecer nosotros, que somos muy importantes dentro de lo que es el transporte público del país y principalmente en regiones. Y bueno, por otro lado, el Ministerio de Transporte, ¿cierto?, va a dejar de cumplir con el principio de servicialidad, que es lo que es su razón de ser, y deben asegurarlo. Bueno, para esto, ¿cierto?, nosotros nos juntamos todos los asociados estos a nivel nacional,
y junto con los asesores que allí están presentes, ¿sí? Porque está don Jorge, además hay un ingeniero, abogado, etcétera. Es un grupo multidisciplinario con el cual hemos realizado el cálculo del equilibrio económico del transporte público en todas las regiones, digamos, en cada una de ellas. Aquí como resumen, vamos a presentar solo una de ellas, pero sí se ha hecho este cálculo para todas las regiones del país, ¿ya? Lamentablemente, ¿cierto? Este cálculo que hemos hecho claramente define, ¿cierto?, que las tarifas son insuficientes para cumplir con las condiciones de equilibrio económico que nosotros necesitamos para seguir operando. Y bueno, tal como se hace en muchos hogares de muchos chilenos, ¿cierto? Al final uno se adapta a las condiciones económicas existentes y empieza a tratar, como dice el buen chileno, a llegar a fin de mes. Y para eso uno va sacrificando algunas cosas que en el caso nuestro lamentablemente van todas en perjuicio de los usuarios, los cuales debieran tener un servicio de transporte público óptimo, ya que yo creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en que el transporte público es un bien muy necesario, sobre todo para las personas que tienen escasos recursos, digamos, los que tienen un ingreso mayor en realidad no ocupan transporte público, sí lo ocupan las personas que más lo necesitan, quienes van a trabajar, etc. Por lo tanto, debemos preocuparnos de que este tema sea el mejor posible, pero no tengamos que hacer, como aquí dice, algunos malabares para llegar a fin de mes. Muchas veces a nosotros se nos califica de que somos malos operadores, pero en realidad yo creo que todo lo contrario, considerando esta condición, somos excelentes operadores porque hasta ahora hemos podido mantener el transporte público en regiones a pesar de esta condición de desequilibrio económico en la cual estamos inmersos, ¿ya? Y hemos tenido que hacer algunos ajustes que no son buenos, pero que tenemos que reconocerlo. Son costos escondidos que hacen, ¿cierto?, que esta labor en regiones esté como la vemos hoy. Por ejemplo, operar el bus con personal insuficiente. Esto es grave, es complicado. Nosotros, de acuerdo al programa de operación que nos impone el Ministerio de Transporte, nosotros deberíamos tener al menos 2,5 conductores por cada bus. Y hoy lo estamos haciendo solamente con un conductor. Claramente, aquí tenemos una falencia enorme. Y es básicamente porque no tenemos las condiciones económicas para contar con los conductores necesarios. Más aún que se está dando urgencia, ¿cierto?, a la nueva ley laboral que está dirigida hacia 40 horas semanales para nuestros trabajadores, lo cual nosotros aplaudimos, pero que lamentablemente las condiciones económicas que nosotros tenemos no nos permiten ni siquiera acercarnos a ellas. Otro de las condiciones subestándar con las cuales nosotros estamos trabajando, por ejemplo, neumáticos. Antes nosotros trabajábamos con neumáticos de muy buena calidad, el Michelin, yo creo que todos lo conocemos. Hoy ya estamos trabajando con neumáticos chinitos, y estos neumáticos chinitos que deberían durar 6 meses, nosotros en realidad estamos extendiendo la vida útil del neumático hasta límites riesgosos, como dice ahí, y vemos que andan buses con neumáticos, no sé, 7 meses, 8 meses antes de cambiarlo. Todo producto de esto mismo, igual lo del mantenimiento preventivo. Estamos haciendo ciclos de intervención que son mayores a los que recomienda el fabricante. Lamentablemente esto afecta a la disponibilidad mecánica del bus y peor aún, esto hace que nosotros a veces, ¿cierto?, tengamos dentro de la ciudad buses que quedan empanan en forma imprevista, básicamente porque las mantenciones preventivas que tienen un costo elevado no los podemos realizar y al final vamos trabajando digamos, actuando a través de la falla del vehículo. Cuando el vehículo falla, lo reparamos y seguimos trabajando.
no es lo adecuado. Igual hay algunas omisiones en las obligaciones previsionales, muchas veces las declaramos, después las pagamos, en fin. No quiero llorar mucho con esto, simplemente lo que nosotros queremos plantear, ¿cierto? Que actualmente las tarifas y los mecanismos de subsidio que existen no financian los costos reales de la actividad que estamos desarrollando. Y vamos a presentar un cálculo de Rancagua, ¿cierto? Aprovechando la instancia, pero esto mismo lo estamos repitiendo y ya lo tenemos para todas las ciudades. Vamos a analizar la unidad de negocio en la UN 500, que tiene 35 buses, que tiene una tarifa de 440 pesos hoy día, y que tiene una demanda de 288.307 pasajeros. Esta es un cálculo, una medición que hizo el Ministerio de Transporte en el año 2003, ¿ya? Bajo estas condiciones, ¿cierto? Se estableció la condición económica de este contrato. Bueno, aquí vemos que los costos fijos son 114 millones de pesos y 124 millones de pesos en los costos variables mensuales. En total son 239 millones de pesos mensuales. Si le agregamos una utilidad razonable, 15%, 35 millones, en total nosotros vemos que para que esta unidad de negocio flote económicamente, debe considerar un ingreso de 275.155.000 pesos. Si yo divido simple este número, lo divido por la cantidad de pasajeros, me da 954 pesos que debiera costar la tarifa, y sabemos que hoy día está en 440 pesos. Y peor aún, esta es la tarifa como si fuese una tarifa única, pero en realidad lo que nosotros vemos es que la tarifa se divide en un 33% la tarifa de estudiante y un 50% pagan los adultos mayores. Por lo tanto, la tarifa del adulto, que es esta, que hoy día es 440, en realidad debería costar 1.470. La tarifa del estudiante, 480 pesos, que hoy día debe estar bordeando los 180 pesos. Y la tarifa del adulto mayor debiera ser 730 pesos, y hoy día, como es el 50% de esta, deben ser 220 pesos. Y si además nosotros consideramos la necesidad de implementar el segundo conductor, al menos, ¿cierto?, vemos que hay un déficit mensual en Rancagua de 193.237.420 pesos. Eso es para mantener la tarifa de 440 pesos. Ahora, claramente, esto se ha visto agravado por las condiciones económicas que tenemos el día de hoy. O sea, hoy nosotros tenemos un petróleo que ha superado el doble de lo que era en esa oportunidad. Los repuestos, mano de obra, etcétera, todo ha ido al alza. Y por otro lado, el Ministerio de Transporte nos ha mantenido las tarifas fijas, como ha sido en todo el país. Por lo tanto, esta condición económica que nosotros, de alguna manera, como lo decía antes, al igual que en los hogares chilenos, estamos tratando de llegar a fin de mes como sea, cada vez se ve más complicada, y ya vemos nosotros algunos movimientos en algunas regiones como Osorno, que estuvo paralizado, algunas otras ciudades que están simplemente quieren desobedecer o sea, quieren pasar por sobre el contrato que tienen hoy día y simplemente liberar la tarifa y cobrar la tarifa que realmente ellos merecen. Yo creo que esta es una bomba de tiempo que va a ir cada vez creciendo más la presión interna y podríamos llegar a problemas que no quisiéramos. Bueno, queremos hacer presente a esta honorable comisión que en los próximos días esta agrupación AOPEX solicitará formalmente al panel de expertos que se pronuncie técnica y fundadamente respecto de las tarifas de equilibrio que resultan del informe denominado Informe de Análisis de Estructura de Costo y Tarifa de Equilibrio en Empresas de Transporte. Creemos que ese es el organismo en el cual nosotros debiéramos presentar el cálculo completo, obviamente, para cada una de las regiones, y esto nosotros ya esperamos tenerlo la próxima semana e ingresarlo,
y saber la opinión de ellos, la opinión técnica. Creemos que nosotros estamos en lo cierto y esperamos ser respaldados por este organismo. Bueno, finalmente nosotros vemos con optimismo, ¿cierto?, esta ley corta que se presentó, la ley 15.140, que da cuenta, digamos, de la extensión de la ley 20.378, en la cual se asignan recursos, no solo para las inversiones en regiones, sino que para las operaciones. Y ahí vemos nosotros una posibilidad de que hoy día se pueda tener, digamos, un transporte público en regiones tan bueno como lo es el Transantiago. A mí me gustaría destacar que o sea, si uno considera todos los buses del país que se dedican al transporte público, Santiago, el Transantiago tiene 1/3 de esos buses. Sin embargo, tiene un subsidio que es el triple de lo que se otorga en las regiones. Eso es lo que les quería presentar. Espero haber sido claro, preciso, conciso. Y si hay alguna duda o algo en lo que pudiéramos aclarar, estamos disponibles todos nosotros, incluido el equipo de asesores. Muchas gracias. Dejo de compartir. Muchas gracias, Fernando. Vamos a seguir con las exposiciones, después vamos a abrir la palabra. Quiero agradecer la claridad de la exposición que han planteado. Este es un tema que ya en otras audiencias también nos ha aparecido. Juan Quilodrán, la semana pasada, de Cobre Sur Norte, también planteó algo en la misma línea. Así que por eso también al final de las exposiciones queremos entregarle la palabra al Ministerio de Transportes que está presente. Ahora le voy a dar la palabra a Buses Manzanal de Rancagua, su presidente, el señor Waldo Quirós. Está acompañado el señor Luis Contreras. Ambos bienvenidos, tienen la palabra. Buenos días, mi nombre es Luis Contreras. Si me permite compartir. Sí, estamos viendo eso, Luis, un segundo. Fernando, ¿puede dejar de compartir su presentación, por favor? Sí, en eso estoy, disculpe que se me está complicando aquí un poco. Denme un segundito. Ahí estoy, listo. Ok, muchas gracias. Luis Contreras, entonces ahora ya está habilitado. Gracias, buenos días. Primero, transmitir de parte de don Waldo Quirós, que es el presidente de Buses Manzanal de la Asociación Gremial, quien por razones de fuerza mayor hoy día no va a poder compartir esta sesión, pero que me ha encargado en mi condición de asesor técnico poder transmitir la realidad que están pasando las unidades de negocio. Particularmente me voy a referir a las unidades 300, 400 y 600. Pero como es lo primero, agradecer a su presidenta, a la presidenta de la Comisión de Transporte Público del Senado, señora Jimena Órdenes, y a los senadores que componen, ¿cierto? Enrique Risenberger, Juan Luis Castro, don Iván Flores y don Alejandro Kuzanovich. Bueno, las unidades de negocio de la ciudad de Rancagua, del grupo urbano, que son 6, tienen algunas características en cuanto a su estructura organizacional. Nos encontramos con unidades que son compuestas por un solo propietario, que es la unidad 100, y hay otras unidades que son compuestas por varios propietarios, y entre las cuales destacamos 2, que son la Asociación Gremial Cachapoal y la Asociación Gremial de Manzanal. Todas estas unidades de negocio provienen de una licitación muy anterior, estamos hablando del año 2010, donde una vez terminado ese proceso, se acogieron al artículo primero del Decreto Supremo 212, al 1 bis, y se estableció en función de eso las denominadas condiciones de operación, que son la resolución exenta hoy día conocida como la número 2308, y que ha regulado por ya varios años las condiciones de operación
de la ciudad de Rancagua. Con todo, digamos, y pese a ello, todas estas empresas han buscado, y pese a la dificultad que ha sido, digamos, operar bajo una norma que es transitoria y de 9 años, la posibilidad de incorporar distintas alternativas, y al día de hoy es así como todas las organizaciones cuentan con sistema BL-GPS, y además todas estas empresas han buscado el cómo poder incorporar sistemas tecnológicos que ayuden al desarrollo, al mejor desarrollo de los servicios. Pero, como les señalaba recientemente, la regulación de la resolución 2308 partió generando, digamos, en el año 2010 teníamos aproximadamente 495 buses, y al año 2019, que lo está señalado en el informe final corregido del año 2019, digo, de coste y sustentabilidad del sistema de transporte público de Rancagua, la considerable disminución de buses en operación. Y esto da cuenta de la muy baja participación que han tenido en el transporte público en la ciudad de Rancagua. Ahora bien, han sido 9 años desde una licitación de vía, donde, tal como lo mencionaba el expositor anterior, al día de hoy el escenario que vivimos no guarda ninguna relación con el actual. Ha variado la demanda, los costos operacionales no son los mismos, y nos encontramos frente a situaciones como son, por ejemplo, los descuentos por menores frecuencias y una resolución que ha sido bastante rígida a nuestro entender, esperando, ¿cierto?, la final negociación que nos podría haber traído el perímetro de exclusión que estaba previsto para estos fines. Fue así que en agosto del año 2021, efectivamente nosotros, todos los operadores de la ciudad de Rancagua, suscribieron un acta para un perímetro de exclusión. Lamentablemente, en una situación ya fue extrema, por cuanto no quedaba mucho plazo y sin haber existido una negociación en rigor como esperábamos nosotros, se debió firmar un acta que al final representa, a nuestro juicio, más bien una amenaza más que una solución. Tal como lo mencionó el expositor anterior, ¿cierto? Los perímetros de exclusión hoy día contienen algunas condiciones, como son, por ejemplo, los programas de operación, que cuando se acordaron fueron diseñados en función de una demanda que no estaba absolutamente definida. Entendamos que al año 2020, en pleno periodo, digamos, de crisis sanitaria, tuvimos que acordar o suponer cuáles eran los niveles en ese entonces de demanda para poder definir nuestros programas de operación y comprometer el desarrollo de los sistemas a sistemas de control, por ejemplo, nuevos con indicadores como son los controles de frecuencia, de regularidad y de puntualidad. Todo ello acompañado de la peor de las amenazas que se nos presentaban, que era establecer un ranking de cumplimiento cercano al 80%. Y esto, y me atrevo a presentar esta lámina, y de alguna manera refleja la preocupación de los operadores, es una indicación, digamos, de lo que está pasando en este momento en el Gran Valparaíso, donde los cumplimientos de operación no superan, pensemos en el 40%, digamos, de los operadores prácticamente a un nivel de ranking del 70%, no estarían dando cumplimiento. Por tanto, parece que en este caso el ranking, si quisiese aplicarse, estaría o podría dejar afuera una buena cantidad de operadores y llegar esto a concursabilidad para desarrollar esos servicios. ¿Dónde están los temas más importantes que generaron esta crisis? Primero, señalar, y aquí tengo datos que podemos aportar desde la unidad de negocio número 600, donde podemos establecer cuál fue la demanda de los años 2018, 2020 y 2021. Si vemos, por ejemplo, como a modo de ejemplo, solamente para el mes de junio comparativamente, en el caso, digamos, del año 2018, teníamos aproximadamente 330.000 pasajeros mes, y en el caso del año 2020, ello bajó a 50.000 pasajeros, recuperándose de alguna manera durante el año 2021 a solo 100.000 pasajeros. Esto muestra la evidente menor demanda de pasajeros que han tenido que soportar los servicios de transporte público de la ciudad de Rancagua. Ahora bien,
como la rigidez de la resolución 2308, nos encontramos con que el cumplimiento de la frecuencia que estaba pactada desde hace ya más de 9 años, nos ha significado que permanentemente, mes a mes, los operadores han sido sujetos de descuento por no cumplir frecuencias que entendemos fueron controladas en periodos en que nos encontramos en plena pandemia o posteriores a la crisis sanitaria. Son ejemplos de los descuentos que se han hecho a las empresas por haber operado de acuerdo a las condiciones que se tenían hoy día convenidas. A esto debemos agregar, tal como ya se señaló en las presentaciones anteriores, la menor cantidad de recursos humanos que ha sido evidente, donde muchos de nuestro personal de conductores se reubicaron principalmente en servicios de transporte privado. Y por otro lado, nos estamos con que, como lo señaló el presidente Boris cuando inició su mandato, se habló del congelamiento de las tarifas, cuestión que data del año 2019, ¿cierto? Y en ello, la verdad es que lo que ha sucedido es que este congelamiento de tarifas de los servicios regulados, en el caso, por ejemplo, de la ciudad de Rancagua, no hemos tenido una frecuencia de pago que sea regular, y el cálculo de ajuste para poder determinar los montos a compensar tampoco han sido los más afortunados. En esta gráfica, que corresponde a una lámina que forma parte, digamos, de la mucha documentación que nos ha entregado el Ministerio, podemos revisar, ¿cierto?, la diferencia en rojo y en azul que genera en este minuto, digamos, la diferencia entre la tarifa de polinomio y la tarifa congelada. Al día de hoy, prácticamente el mes de junio, la diferencia supera los 170 pesos. En estas compensaciones que no se han realizado de forma regular, podemos señalar que han sido canceladas algunas, pero con factores de ajuste que están relacionados con la oferta del sistema más que con la demanda. Y por tanto, digamos, nos encontramos que lo real es muy superior a lo que se está cancelando. Aquí puedo presentar una lámina de la unidad de negocio 600, donde podemos comparar, por ejemplo, qué es lo que sucede con la demanda proyectada versus la demanda real, por ejemplo, en términos de pasajeros adultos. Lo mismo nos ocurre en el caso, digamos, de los pasajeros adulto mayor, donde se nota mucho más la diferencia entre los pasajeros que calcula, en este caso, el Departamento de Transporte Público Regional y los efectivamente transportados. ¿Dónde está la diferencia? Es que lamentablemente hoy día no es posible, bajo ninguna circunstancia, poder definir con exactitud cuál es nuestro nivel efectivo de demanda. Y por tanto, hoy día prácticamente esta situación está siendo financiada con recursos, estas políticas públicas están siendo financiadas con recursos privados. Pero ¿cuál es la solución entonces para todos estos detalles? La verdad es que hace poco, y en esto debemos reconocer que el Ministerio de Transporte ha generado en el último periodo una instancia de diálogo en la cual nos encontramos abocados operadores y la Secretaría Regional Ministerial, en el caso de Rancagua, junto con el Departamento de Transporte Público Regional, y en la cual nos encontramos revisando, por ejemplo, y ya sabemos, se nos ha adelantado, que se van a mejorar las frecuencias de pago a los operadores, que está en conversación la modificación de los programas de operación para que cuando se haga revisión de las frecuencias sea en función de las que existen hoy día y no de las que existían hace 9 años, y además se ha abierto un canal de diálogo para poder revisar el mecanismo de cálculo, sobre todo en lo que dice relación con las compensaciones tarifarias. Pues bien, aparte de esto, es necesario, y como gran solución, que de una vez por todas también vayamos definiendo cuáles van a ser las definiciones en cuanto a regulación. Pues como ya comentaban recientemente, está en proceso la ley corta de financiamiento transitorio y permanente de la ley Espejo, pero que además incorpora un tema que a nosotros nos preocupa y nos deja con cierto temor, y que dice relación, en parte, digamos, del texto que acompaña la ley, con la incorporación a regiones, al sistema de bienes afectos, y esto podría considerar, a nuestro entender, eventualmente,
el término de los pequeños operadores conocidos hasta el día de hoy, que compraban un vehículo y lo operaban. Es probable que con esta modificación de la ley nos encontremos a futuro con solamente operadores y gestionadores de flota. Está presente también, y sabemos que se ha modificado el plazo. Luis, quiero pedir si se puede ajustar unos próximos 3 minutos para que tengamos espacio para el resto de las audiencias, por favor. Gracias. Perfecto. Próximo a terminar. Está pendiente la modificación del decreto supremo 212 y la situación de los servicios no regulados, que también impacta, dado que hoy día los servicios regulados solamente son el 45% de la oferta de transporte público a nivel nacional. Sabemos que existe una oportunidad, que la modificación de la ley Espejo, que entregaría los nuevos recursos y mayores facultades para poder, en definitiva, trabajar con el Ministerio de Transporte una regulación que sea conveniente para todos. Queremos los operadores actuales ser protagonistas del cambio y sobre todo de lo que es la electromovilidad. Estamos conscientes que es necesario generar una transición desde el actual sistema, que establece en su mayoría una estructura microempresario, hacia una estructura centralizada, empresarizada. Finalmente, compartir lo que decía en la presentación anterior, en cuanto a que si se trata de un sistema muy atomizado, como es en el caso de Rancagua, con un 78% de operadores que tienen 1 o 2 buses, y donde, como se señalaba también, la cantidad de conductores hoy día alcanza a 1,25 conductores por bus, es importante que tengamos presente para el futuro que la regulación debe facilitar la transformación, debe ser una oportunidad y no una amenaza, y debe permitir la revisión también del marco legal de los operadores, sea entre los prestadores de servicios y las empresas, sea entre los prestadores de servicios y sus trabajadores. La demanda real es necesario establecerla, y en eso entendemos que la facultad que puedan tener a través de los fondos FAR nos permitan incorporar sistemas tecnológicos para la operación. Y en eso creemos que, ya que todos los servicios hoy día cuentan con GPS, poder validar la información de demanda a través de contadores de pasajeros pudiese ella ser una alternativa. Finalmente, y en esto también coincido con el expositor anterior, es necesario establecer una tarifa de equilibrio para una administración centralizada, donde fijemos los reales costos fijos, los reales costos variables, una vez, claro está, que podamos definir cuál es la demanda real que existe, y que no va a ser posible establecerla sin haber antes incorporado la tecnología necesaria para su cálculo. Creo finalmente que los sistemas inteligentes de transporte en un sistema centralizado, atomizado perfectamente puede ser, pero la incorporación de tecnología debería ser la solución para que los actuales operadores sean protagonistas del futuro del transporte público y ojalá, Dios mediante, también de la electromovilidad. Esa es mi exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Le vamos a dar la palabra al señor Wilson Rivas de Buses Expreso Rancagua. Bienvenido, Wilson. Tiene la palabra. Primero que todo, saludar a la presidenta de la comisión, la señora Jimena Ordene. Por su intermedio, señora presidenta, saludar a los integrantes de esta comisión, los honorables senadores presentes y los demás invitados. Voy a hacer un pequeño paréntesis antes de partir. Sí, solo le quiero pedir si podemos ajustar el tiempo, porque si no, le quiero dar la palabra después al Ministerio de Transporte, si no se van a ir sin respuesta. Voy a hacer, y queda otra exposición, ¿ya? Sí. Voy a hacer lo más breve posible. Primero que todo, respecto a la presentación de don Fernando Castillo, puedo compartir el diagnóstico, no así las prácticas que no me representan y la parte de la presentación, ¿ya? Lo que nos convoca hoy día principalmente, y es parte de lo que yo quiero presentar, es que el tema, dentro de todos los problemas que puede tener el transporte y cada operador, cada región puede presentar, hoy en día creo que el congelamiento tarifario es el principal factor de atención, el cual los operadores y el ministerio debemos estar atentos y pronto a solucionar. El congelamiento tarifario es una política pública que nos viene acompañando ya prácticamente 3 años y del cual hoy en día
el costo para los operadores es tremendamente grande y tremendamente perjudicial en la operación y en el día a día y en los costos mensuales y en nuestro flujo de caja, ¿ya? Un congelamiento tarifario que tuvo su origen en el estallido social y que hoy en día ya prácticamente significa el 33% de nuestros ingresos, de nuestro flujo de caja mensuales, y según nuestras proyecciones podría llegar a bordear el 45% a finales de mes. Es una parte importante de nuestro flujo de caja que hoy día no tenemos total incerteza de cuándo se paga, cómo se paga y en qué porcentaje se paga. Yo creo que eso es lo más grave y lo que en este momento tiene en grave riesgo la sostenibilidad del sistema, ¿ya? El Ministerio estableció a principios de este año una metodología de pago. Se establecieron pagos anteriores con una periodicidad bastante amplia durante estos últimos 3 años, 6 meses, 8 meses, y en el caso particular de nosotros, en una oportunidad hasta 1 año y medio espera para los pagos. Eso es hoy día tremendamente complejo. A principios de año, el Ministerio estableció una metodología de empalme tarifario en el cual se establecieron ciertas condiciones donde se iba a generar la medición de parte del Ministerio, se iba a generar la aceptación, la información a los operadores. Una vez que los operadores aceptaban estas condiciones, se iba a generar la aceptación bajo una declaración jurada de parte nuestra, aceptando las condiciones y posteriormente las resoluciones de pago. Y eso se estableció considerando un piso del 75% de la demanda, que en ese momento podríamos considerar bastante aceptable, y considerando que también hoy día esa demanda es la que hoy día no está rigiendo. Estamos en una demanda de estallido social del 70-75%, muy por debajo de las demandas normales, pero esta demanda, según los estudios tal como lo ha presentado el Ministerio, nos va a acompañar por los próximos 2 años. Hoy en día se nos está cambiando la regla del juego y esos pagos que se consideraron se están recalculando bajo la mirada del Ministerio de pagar menos. Y eso yo creo que es tremendamente nocivo, y nocivo principalmente porque la demanda que hoy día pretende el Ministerio recalcular en estos pagos, ya no en base al 75, sino que en base hoy día a ofertas que pueden estar hoy día y las podemos cuestionar, porque hoy día el costo pasajero transportado es muy superior a lo que era antes de estallido social. La tasa de ocupación de los buses es muy diferente, pero sí está tomando parámetros anteriores y hoy día el Ministerio pretende pagar bordeando el 50% de los reales cálculos que había establecido el programa de empalme tarifario. ¿Cuál es el factor de riesgo de eso? Que para nosotros los operadores nos proyecta, nos extiende la demanda bajo las peores condiciones de la pandemia por los próximos 2 años. Y eso es tremendamente riesgoso para la operación del sistema. Es tremendamente riesgoso para continuar entregando el servicio a los usuarios, dado que bajo esta proyección de demanda, bajo menor pretensión de pago que hoy día pretende el Ministerio, no considerando la demanda real, sino que considerando factores de pago para pretender pagar menos, es una política pública que no puede salir de costo de los operadores. La responsabilidad del Ministerio en conjunto con los operadores es generar la movilidad de las personas bajo sistemas que nos permitan a nosotros sustentar las inversiones, sustentar la operación y pagarle a nuestro proveedor, pagar a nuestros colaboradores y generar un programa de operación de acuerdo a lo que nos establece las condiciones de operación. Hoy en día, bajo la 2308, condiciones de perímetro de exclusión, y prontamente bajo las condiciones de perímetro de exclusión. Por tanto, yo considero que hoy día debemos tener certeza, claridad de parte del Ministerio, primero, con la metodología de pago. Segundo, con la periodicidad de pago. No es posible que hoy día no tengamos certeza de cuándo se van a pagar, ni cómo se van a pagar, ni cuánto se va a pagar. Hoy día la sostenibilidad del sistema está en riesgo y hoy día
con las personas que están representando hoy día el ministerio, tenemos que, por favor, tener claridad, poder aterrizar hoy día la realidad y no tan solo sentarnos a conversar como hoy día lo hemos estado haciendo, porque hoy día estamos en un proceso de conversación, pero más allá de las conversaciones, por favor, abrirnos a la realidad que hoy día nos está presentando la operación, los riesgos que el ministerio nos está llevando. Señores, tenemos que ha existido una precariedad laboral en muchas zonas, en muchas regiones. Las noticias las hemos estado recibiendo todos los días, de Valparaíso, de Osorno, de Temuco y otras regiones, donde hoy día, ¿quiénes están administrando la operación? Son los conductores, tremendamente riesgosos. Los contratos los tienen los operadores, los empresarios con el ministerio, pero resulta que son los administradores, los conductores. ¿Por qué? Porque cada operador ha tenido que generar la operación bajo una involución, tanto de los conductores como también de los operadores. Eso no nos va a llevar a nada bueno. Señora, hoy día necesitamos generar mecanismos que puedan generar la sostenibilidad del sistema con pagos que sean por los reales demanda de pasajeros. Existe la tecnología, como tal dice don Luis Contreras, pero también con una mirada de no pretender pagar menos, solamente pagar lo que realmente estamos transportando, pagar lo justo. Hoy día, el costo de hoy día, lo que significa el congelamiento tarifario, no puede salir de parte nuestra. Las políticas públicas no pueden salir de parte de los operadores. Tenemos que generar el pago y el pago mensual para mantener un sistema, generar las inversiones correspondientes y la operación del sistema. Principalmente eso es lo que hoy día como primera política más importante, si bien coincido con alguna otros problemas que tenemos como operadores del transporte público, pero hoy día la que más nos preocupa es el congelamiento tarifario y generar una política que sea sustentable en el tiempo y en los próximos años. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, Wilson, y a cada uno de los expositores de la región de O'Higgins. Realmente estamos enfrentando una situación que no es nada fácil, marcada por el alza del precio de los combustibles, fenómeno de inflación, precio del dólar, que también ha gatillado problemas respecto de los gastos que tienen como operadores. Ustedes planteaban también el tema de la disminución de la demanda. En la presentación también aparecía un tema que hemos abordado en esta comisión, que es el déficit de conductores profesionales, y por supuesto que la congelación de la tarifa del transporte es algo que ha cruzado casi todas las presentaciones, porque una cosa son las condiciones económicas, pero claramente tenemos que ver las condiciones financieras de los operadores, que ha estado marcado por la contingencia actual. También le vamos a pedir en su minuto al Ministerio de Transporte que se pronuncie respecto a los atrasos de los pagos que nos han planteado ustedes y otros actores del sector. Para continuar, pues le voy a pedir al Ministerio de Transporte, Héctor, que después vamos a recoger las palabras para poder escuchar la otra audiencia, ¿ah? Y nos da espacio para darle al Ministerio de Transporte que podamos intercambiar opiniones. Porque a pesar de que es distinto, los segundos expositores son los operadores de la región de Aysén, así que le doy la cordial bienvenida a la señora Cecilia Erratia y al señor Juan Andrade. Yo me reuní con ellos también en la región de Aysén. La situación, claro, acá puede ser el tema de los buses, hemos recibido a los colectiveros, pero en general hay harta coincidencia también en las problemáticas que está enfrentando el transporte a lo largo del país. En la región de Aysén, por las características territoriales, conectamos nuestras localidades, en algunas son 7 horas, 5 horas, y en condiciones, la verdad, de no estándar pavimentado. El tema del subsidio terrestre está afectando de la misma manera que a ustedes en otras regiones. Así que yo le quiero dar la palabra a Cecilia Erratia y a Juan Andrade. Bienvenidos. Luego al Ministerio de Transporte y abrimos las palabras. Hola, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por recibirnos en esta reunión. Y bueno, efectivamente es la misma problemática que han comentado todos. La primera exposición, una exposición bastante concreta y en el fondo nosotros somos una región extrema, con caminos extremos. Las alzas, digamos, que se han realizado
de acuerdo a la inflación, a la guerra, al dólar, ha afectado al transporte y quizás a muchas otras prácticas, digamos, de trabajo dentro del país. En el caso, somos 33 operadores terrestres de subsidios rurales, en los cuales en este momento nosotros ya estamos todos trabajando a pérdida. Ni siquiera utilidades, a pérdida. Hay una pasión patagona de no querer dejar nuestros servicios, y es por lo que hemos solicitado, conjuntamente con la señora Jimena Órdenes, que nos recibió, el ver la posibilidad de que el Ministerio de Transporte pueda inyectar recursos a los subsidios que están de hace un año atrás, 2 años atrás, en los cuales ya no da el sustento económico de ninguna manera. Queríamos también señalar, digamos, de que el riesgo de nosotros es mayor debido a que acá no hay mayores operadores turísticos, o sea, perdón, operadores del transporte subsidiado. Entonces, caería en tremendo riesgo de no poder seguir realizando los subsidios. Y la verdad que esa es la temática que tenemos en este momento, es la falta de recursos y que el Estado pueda inyectar a los subsidios que ya están dados. De parte de la Seremi de Transporte de nuestra región no tenemos ninguna respuesta. Dice que a nivel central no hay opción de subir los subsidios. Juan. Sí, hola, ¿cómo están? Se agradece. Juan, tiene la palabra, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, primero que nada agradecer porque este es un momento muy importante para nosotros. Nosotros no somos una organización, solamente somos representantes de los 33 servicios, 23 operadores. Nos juntamos y por esas cosas de la vida empezamos a ver que estamos todos saliendo para atrás con este tema. Y hoy en día nos damos cuenta que el problema es general. Vimos la presentación de los colegas anteriores, este tema a nivel nacional. Para nosotros es mucho peor por los costos en nuestra región. O sea, ustedes saben, el que conoce nuestra región, estamos aislados prácticamente. Somos, por ejemplo, somos otro país, por así decirlo, por los costos. Y hoy en día, como dice mi colega Cecilia, estamos saliendo en números rojos en la mayoría. ¿Y cuál es el punto? Nosotros va a llegar, yo creo que en un tiempo muy cercano, que nos vamos a poder seguir realizando los servicios, no porque no queramos, es porque los costos ya no nos dan. ¿Me entiende? Entonces, es un tema delicado para nosotros, grave y urgente. ¿Ya? Es muy difícil sostener esto por un poco de tiempo más, porque no nos va a dar. Así de simple. ¿Ya? Les voy a dejar a Cecilia, que ya tiene más o menos lo que se produce en gastos y costos con el subsidio que tiene ella como ejemplo. Y bueno, recalcar nuevamente que estamos todos en la misma situación y necesitamos que esta medida se tome urgente. Mira, para continuar, damos un ejemplo de un subsidio, el CTA 0329. El tramo es de 300 kilómetros, en los cuales tenemos 78 kilómetros de ripio, subiendo y bajando la cuesta Queulat. El subsidio que da el Estado es de 1.355.500 pesos. Lo que se logra hacer en el mejor de los meses en cuanto a pasajeros es de 850.000 pesos, y lo que es traslado de carga, 400.000 de promedio por estadística del año completo. A eso estamos abordando 2.605.500 de ingreso, son 3.900 kilómetros, y los gastos operativos gruesos nos dan un valor de 2.522.000 pesos. O sea, la utilidad para el dueño del vehículo en este momento es de 205.000 pesos. Una máquina del año 2021 de un valor de 48 millones de pesos. El ripio nos hace tirar los neumáticos con mayor frecuencia, el riesgo de choques en la cuesta Queulat, donde transitan rampas en las cuales a veces no podemos llegar a destino y se nos hace igual el descuento del viaje no realizado. Más agregar que hoy en día los subsidios también hacen que nosotros trabajemos de forma totalmente gratuita para las elecciones, totalmente gratuita.
y de no hacer el viaje tenemos una multa del 20% del valor del subsidio mensual, más el viaje no realizado. Es decir, o sea, habría un valor de cobro de aproximadamente 400.000 pesos. Entonces, en el fondo, es ahondar más en lo mismo de la primera presentación, la cual nosotros encontramos espectacular, en la que estamos trabajando en este momento prácticamente a pérdida. Y es por eso que esperamos que la Comisión de Transporte, presentada, digamos, por nuestra senadora de la región, tenga un buen trabajo y llegue a un buen acuerdo con el Ministerio de Transporte, y si no, tratar de buscar los recursos en el Ministerio de Hacienda y poder inyectar a estos 32 operadores un monto para poder seguir funcionando a la brevedad posible. Como digo, de lo contrario, no creo que lleguemos a diciembre con subsidios en la región de Aysén-Terrestre. Eso sería. Muchas gracias, Cecilia. Juan. También importante destacar en esta región la cantidad de kilómetros y la cantidad de habitantes. Es muchos kilómetros, muy pocos habitantes, por lo tanto, todos los servicios normalmente con los valores de los pasajes de los usuarios, ni siquiera salvamos para el combustible, ¿ya? Entonces, muchas veces hay vueltas que se hacen prácticamente sin pasajeros, y esa es plata que se tiene que inyectar desde otro sector del operador. Entonces ahí partimos con las pérdidas. Ya, lo otro son los repuestos. Acá los repuestos siempre son más caros, a veces no están en la región, hay que mandarlos a buscar normalmente a Santiago. Eso encarece todo, ni hablar de los neumáticos, por el tipo de camino, tienen un desgaste mayor, necesitamos cadenas para nieve, porque en muchos caminos que en invierno se transita con nieve y escarcha, neumáticos con clavos, todo esto se asocia a un costo mayor a lo que podríamos comparar desde Puerto Montt hacia el norte. Cecilia. Sí, básicamente nuestra presentación es bastante pequeña, reducida, porque ya todo lo hemos conversado y los operadores anteriores también lo han dicho, que en el fondo es tratar de buscar la fórmula de inyectar recursos económicos a los subsidios que ya están funcionando. Quienes ingresan a nuevos subsidios es diferente porque ellos ya saben el escenario en el cual se encuentran, pero nosotros a contar del 2021 ya estamos con números rojos. Así que es eso lo que podemos comentar desde la región de Aysén, que muchos estamos trabajando por el amor a la Patagonia, el amor a nuestros usuarios, pero totalmente cero apoyo de la Seremi de Transporte de la región de Aysén. No nos han considerado como gremio, nos hacen trabajar en forma individual para precisamente no poder crear lo que hoy en día estamos haciendo, que es un reclamo formal por falta de recursos económicos. Es eso nada más. Así que gracias por mi parte. Para cerrar, vamos a hacer una pequeña presentación muy cortita para tener un ejemplo más o menos de los costos que han subido año 2021, 2022. Compartimos pantalla. Okay. Un segundo, por favor. ¿Se ve? No, Juan. Están habilitados, pero todavía no se... Todavía no logramos. La vamos a proyectar desde acá. La mejor. Perfecto. Bueno, en nuestra primera parte fue lo que ya expusimos. También hay algunos puntos importantes, como es el centralismo en toma de decisiones, lo que hemos conversado varias veces, que muchas veces no nos consideran los costos reales, sino que se toman a nivel central, a nivel Santiago, y eso también nos afecta, ¿cierto? Hablamos también de los caminos de ripio, que ya lo explicamos, neumáticos, parabrisas, todo tiene un costo extra, a comparación de lo que estamos sacando hoy día en los subsidios. Si podemos ver, la siguiente, por favor. Ahí sacamos un ejemplo, año 2021, 2022, más o menos de una máquina que se ocupa en esta zona, ¿cierto? Hace un año atrás teníamos 750 pesos el litro de petróleo,
hoy en día está a 1.200 y en zonas alejadas de Coyhaique, dentro de nuestra región, está a 1.300 hasta 1.400. Estamos hablando de un 60% de alza en un año. También vemos los filtros, por ejemplo, de Jack Sunray, que costaban 12.400, hoy día están 39.400, un 218%, ¿cierto? Ni hablar de los neumáticos, filtros de petróleo, que están un 110%. Entonces, todo esto ha sumado, y lo que estamos pidiendo hoy día es real, y la verdad es que estamos con el agua hasta el cuello, así como va la cosa. La siguiente, por favor. Ahí tenemos una factura, ¿cierto?, de combustible de agosto del 2021, diésel, 554 el petróleo, de ahí le agregamos lo que es el IVA y eso, y tenemos una factura también de compra de neumáticos que está sobre el $1.000.000, a comparar lo que me explicaba la colega Cecilia. Ella saca un subsidio de 1.500.000 y tanto, y para comprar neumáticos de invierno necesita 1 millón, ¿ya? Para que se entienda. La siguiente, por favor. Ahí también tenemos otro ejemplo con facturas y cotizaciones que se pueden comparar año 2021, 2022, ¿ya? Esto es demostrativo para que se entienda los altos costos que tenemos actualmente asociados a todo lo que conversamos anteriormente. La siguiente, por favor. Ahí tenemos también un colega nos envió estos gastos, está claro, ¿cierto? Las comparaciones del año 2020 al 2022, la diferencia es estratosférica. Solo ejemplo, seguimos por favor. Y también tenemos otra tabla que nos envió un colega que es de Chile Chico, también nos explicó la situación de ellos, que está igual que nosotros, como en toda la región. También están los costos asociados, 2021, agosto 2022, ¿cierto? Y ahí se puede ver el monto del subsidio, ¿cierto?, del año anterior. Tenemos las alzas de los conductores, el petróleo, está todo a la vista, creo que se entiende. Y continuamos, parece que es la última. Sí. Perfecto, perfecto. Eso sería, agradecemos la oportunidad nuevamente, reiteramos que este tema es, la alza que estamos solicitando es excepcional, netamente por los costos asociados a todo esto que ha venido pandemia y problemas internacionales, y los subsidios siguen igual. Ya, aclarar que los subsidios se suben una vez al año de acuerdo al IPC, pero eso para nosotros es lo mínimo, no es nada, y estamos con el agua hasta el cuello, sinceramente. Muchas gracias, esta sería nuestra presentación. Muchas gracias, Cecilia y Juan. Ciertamente el tema de los subsidios terrestres está presentando problemas graves, a mi juicio, en la región de Aysén, como ustedes han señalado, se reajusta anualmente vía IPC, pero claramente muchos de estos contratos se realizaron antes de los efectos de la pandemia, del alza de combustible y otros fenómenos económicos que han condicionado. La región de Aysén, ustedes lo dicen claramente, ni siquiera es que estén empatados, están en un déficit importante, y eso también arriesga la conectividad de la propia región. Yo le voy a dar la palabra a Viviana Díaz del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para que haga referencia respecto a los temas que han planteado los distintos gremios, que hay harto de similitud, y también espero que algunos de los puntos los podamos abordar en la ley de subsidios que hoy día está en la Cámara de Diputados, pero también yo creo que todos aquí apelamos, somos todos senadores de regiones también, a mayor igualdad territorial. Claramente, o sea, el FAR fue un primer logro, el Fondo Espejo, pero claramente todavía hay una desigualdad y una brecha que cerrar en esa materia. Viviana Díaz tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Permíteme saludar a los senadores y a todos los invitados que están hoy día acá. La verdad es que por el Ministerio está Vicente Pinto, que él es el coordinador de gremios dentro del gabinete del ministro, y él yo creo que está mejor preparado que yo para poder responder a las preguntas que se han planteado durante la sesión.
Muchas gracias, Viviana. Le vamos a dar entonces la palabra a Vicente Pinto. La semana pasada también habíamos hablado de instancias más participativas, de mesas de trabajo, ver cómo podemos ir abordando estos temas. El Ministerio de Obras Públicas, que es una materia distinta, pero en regiones también se nos están cayendo todas las obras públicas, que tiene que ver con un fenómeno parecido. Solucionaron algunos temas también en la figura esto de los polinomios. Así que Vicente tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias a la Comisión por permitirnos la posibilidad de conversar y contar un poco también lo que hemos venido haciendo, porque varias de las caras, o la mayoría de las caras que están en esta sesión por parte de los gremios, hemos tenido reuniones precisamente el último tiempo abordando los problemas que han ido planteando en esta sesión. De hecho, y para información de la Comisión, el equipo del Ministerio ha tenido un último mes bien intenso de gira prácticamente nacional, reuniéndonos en cada una de las ciudades en donde hemos tenido, digamos, de las ciudades en donde hay zonas reguladas, sistemas regulados y también con sistemas no regulados, entendiendo que tratando de definir un diagnóstico común, puntos de encuentro, sin desconocer la realidad que es evidente. O sea, nadie podría discutir a esta altura del partido, y eso es lo que hemos concordado con los gremios en las distintas reuniones, en que el diagnóstico no puede sino tener puntos de encuentro cuando uno señala, digamos, que el precio del petróleo ha subido, que los insumos, el precio del dólar, etcétera, que hay una realidad que además se ha venido dando sostenidamente en el tiempo, desde la pandemia, lo señalaban ellos, en todas las reuniones, en donde se ha ido deteriorando la actividad en general, ¿ya? Y eso es un punto, digamos, en que nosotros estamos conscientes de que esa es una realidad que es así, por lo tanto tenemos que enfrentarla. Y desde ese punto de vista, lo que el ministro nos instruyó fue que de alguna manera pudiéramos generar estas instancias de trabajo, que lo hemos hecho primero con las instancias o con las organizaciones como por ejemplo OPEX, que está acá, ¿no es cierto?, que representa a varios operadores o a los operadores de la zona regulada. Nos hemos reunido también con otras organizaciones. Acabamos de llegar el día lunes de Temuco, en donde tuvimos un encuentro con Coresur Norte, tal como lo habíamos comprometido en la sesión anterior, Presidenta. Nos reunimos ahí con las ciudades de Puerto Montt, Valdivia, Osorno y Temuco. De manera de ir abordando en particular, porque una cosa son las declaraciones como generales de intención que nosotros podemos entregar acá, pero otra cosa también es sentarse con cada una de las ciudades a ver sus propias particularidades. Entonces nos parece a nosotros que esa además es la forma de trabajo más eficiente para poder ir abordando cada una de las temáticas. Dicho eso, yo creo que es importante que nosotros señalemos, por ejemplo, que en el caso de las zonas reguladas, sin entrar en particular en cada una de ellas. Voy a decirlo general porque, insisto, cada ciudad tiene particularidades. Pero en el caso de las zonas reguladas en general, lo que nosotros le hemos planteado son como dos caminos de trabajo. Uno en el cortísimo plazo, que dice relación con los problemas de liquidez que tienen los sistemas actualmente, ¿ya? A propósito de todo lo que se ha dicho acá. Y desde ese punto de vista, nosotros hemos generado mesas de trabajo específicas con cada una de las ciudades para primero analizar la posibilidad a propósito del congelamiento, que es uno de los casos, de los temas que más se ha salido acá en esta reunión y que salen en las reuniones en general que sostenemos. Nosotros lo que primero hemos hecho es abrirnos a una modificación de cálculo del mecanismo de congelamiento, de manera, ¿no es cierto?, de que de alguna manera vayamos reconociendo algunas de las situaciones de las que se han ido planteando, de manera que los recursos que se están entregando por esa vía se puedan calcular al alza. Y ese trabajo se está haciendo en este minuto. Ya se han hecho propuestas en las distintas ciudades, hay algunas que ya están aprobadas, y hay otras que están en curso, digamos, de entrega, de manera que exista la posibilidad de que estos sistemas o cada una de las ciudades que estamos señalando cuente con recursos mayores a los que hoy día están siendo entregados por la situación actual. Dentro de eso también nosotros nos hemos abierto, algo también se dijo en esta reunión, a analizar los distintos programas de operación también, ¿ya? De manera que esos ajustes de programa de operación valga la redundancia, tengan que ver o se ajusten a la realidad, ¿ya? Y efectivamente no tenemos ninguna intención de exigir, por ejemplo, aunque esté contemplado en los contratos, que tengamos frecuencia o tengamos presencia de transporte público en horarios o en zonas donde de repente no se requiere exigir el máximo que se está exigiendo en los contratos. Entonces ahí nosotros también nos hemos abierto a la conversación
con cada uno de los operadores para que podamos también hacer ajustes de sus programas de operación, con una salvedad, ¿ya? Que estos ajustes no pueden significar que queden usuarios sin transporte, ¿ya? Y eso es muy importante porque, como lo hemos dicho, lo hemos reiterado, lo que no puede ocurrir, ¿no es cierto?, cuando enfrentamos este tipo de problemas, lo que tenemos que tener como obligación al Ministerio de Transporte a la vista siempre es que las personas, ¿no es cierto?, los usuarios tengan servicio. Y desde ese punto de vista, abiertos a reconocer la realidad, ¿no es cierto?, hacer los ajustes necesarios, pero sin perder de vista la necesidad de transporte que tienen las comunidades. Por otro lado, también en algunos casos nos han dicho que los polinomios están mal estructurados o se están poniendo mayor peso en algunos insumos y no en otros, etc. También en estas conversaciones con cada una de las ciudades nos hemos abierto la posibilidad también de recibir propuestas que permitan hacer modificaciones a esos polinomios. Entonces, cuento todo esto porque creo que manifiesta una disposición evidente, ¿no es cierto?, por reconocer la realidad dentro de los marcos presupuestarios además que tiene y las herramientas que tiene el Ministerio, porque en paralelo, y también lo hemos conversado con los distintos gremios, está la tramitación de la ley. Y desde ese punto de vista, yo creo que también uno de los grandes puntos de encuentro que hemos podido ir determinando en cada una de las reuniones, en que todos coincidimos, Ministerio y gremios, en que se requieren más recursos en regiones. Y desde ese punto de vista, la modificación que se está planteando por parte nuestra en la tramitación de la ley corta que hemos denominado, que es la ley de subsidio, respecto a que exista al menos un porcentaje del FAR que pueda ir dirigido efectivamente a las regiones, al sector transporte, y en específico también que se pueda abrir a la posibilidad de dirigir a temas operativos, de operación, entendemos que es una buena noticia o es algo que todos debiéramos empujar. Y eso además ha sido manifestado así explícitamente en todas las reuniones y hay, digamos, un acuerdo en tratar de que esa realidad efectivamente se pueda concretar a la brevedad. Entonces, eso con respecto a los temas generales. Ahora, había algunos temas administrativos que fueron tocados, que tenía que ver, por ejemplo, en Rancagua, que hablaban de la frecuencia de los pagos. Y efectivamente también ahí hay algo que nosotros tenemos que hacer, hemos hecho, digamos, una revisión interna de los procesos, porque efectivamente nosotros también coincidimos que no corresponde que existan desfases, porque puede haber algún problema puntual de repente, pero que existan como desfases como permanentes, que pasen a ser como la normalidad respecto a los pagos, es algo que nosotros tenemos y estamos corrigiendo ya. O sea, lo que estamos comprometiendo es que nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme desde el punto de vista administrativo para ordenar esto que se arrastraba, porque esto que estaban comentando que había pagos que se desfasaban 3, 4, 5 meses, 6 meses en algunos casos, es una situación que aparte de impresentable, nos ha obligado a hacer un esfuerzo enorme en esta administración y lo que nosotros estamos comprometiendo es que ese desfase no va a existir y que nosotros vamos a ir pagando efectivamente mensualizada dentro de los compromisos que tenemos con los distintos operadores. Y eso también se lo hemos manifestado en cada una de las reuniones que hemos sostenido con ellos. Respecto a algo que dijeron también en Rancagua, que dicho sea de paso, todos también entiendo que coincidimos ahí en la necesidad de que se apure la implementación del perímetro de exclusión, porque muchas de estas conversaciones es distinto tenerlas dentro de un marco regulatorio a tenerlas, digamos, sin ese marco regulatorio al que se está aspirando. De hecho, el perímetro está en este minuto en el Ministerio de Hacienda. Esperamos que salga muy prontamente para poder ingresarlo a la Contraloría y que ojalá podamos, a la brevedad posible, estar en condiciones de implementarlo. Y por último, respecto a los cálculos de demanda, yo creo que no tenemos ninguna diferencia en el hecho de reconocer de que en las zonas reguladas, no reguladas, perdón, uno de los principales problemas que tenemos efectivamente es saber cuál es la demanda efectiva que se está yendo, que se está, digamos, que están transportando los operadores. Y desde ese punto de vista, nosotros también le hemos manifestado que si encontramos una metodología en el marco de la regulación actual que nos permita determinar esa demanda, nosotros vamos a ajustar los pagos a esa demanda, ¿ya? Y eso también ha sido materia de conversación. Vuelvo a insistir, esta conversación la hemos desarrollado el último mes en todo Chile
con todas las organizaciones representativas de los gremios y por lo tanto tenemos una disposición totalmente abierta en las mesas de trabajo que han sido instaladas. Tenemos una mesa instalada con AOPEX a propósito de la reunión que tuvimos hace una semana atrás. Tenemos mesas instaladas con Coresur Norte, tenemos mesas instaladas con CONABUS y desde ese punto de vista creemos que el diálogo nos va a permitir y la disposición que hemos manifestado, estos ajustes que permiten liquidez en el corto plazo, nos permiten enfrentar esta conversación y generar lazos de confianza que permitan además enfrentar el futuro, porque acá lo que tenemos que ver también es que tenemos, entre comillas, la posibilidad de hacer algunos ajustes a propósito de la tramitación de la ley actual, pero también hay una mirada de más largo plazo que tenemos que dar, y esa discusión la tenemos que dar en lo que hemos denominado la ley larga, y eso también los operadores están totalmente de acuerdo que ahí hay un ámbito de conversación más profunda y que de alguna manera nos debería llevar a intentar dar un salto de calidad sustantivo en regiones respecto del transporte público. Por último, y termino con esto, Presidenta, respecto a lo que señalaban los operadores de transporte subsidiado ICEN. ¿Ya? Nosotros yo creo que tenemos que aplicar como la misma vara, digamos, en todos lados. Si nosotros estamos abiertos a hacer algunos ajustes y a mirar, digamos, los temas con el transporte público mayor, que son la mayoría de los representantes de acá, también estamos en disposición de revisar los contratos en el caso de lo que ustedes señalan en AICEN. ¿Ya? Por lo tanto, esa es una conversación que nosotros le vamos a pedir al equipo de transporte público regional, que nosotros sabemos que está permanentemente preocupado y conversando con ustedes para que efectivamente también se puedan ver la posibilidad de algunos ajustes en ese sentido. Pero eso no vamos a entrar, digamos, en las particularidades de cada una de las zonas, pero creo que es la forma de enfrentar estos temas. Eso es, Presidenta. Si hay alguna duda o consulta, nosotros estamos abiertos a tratar dentro de lo posible, de satisfacerla. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Primero quiero valorar que a raíz de las audiencias anteriores ustedes ya se hayan reunido con Coresur Norte, también que estén en conversaciones con los gremios de la región de O'Higgins, que es un avance de mucho tiempo, nos han pedido desde cuando hablamos de ley de subsidios, de decreto 212 y de temas contingentes como los que se están planteando hoy. Se requiere un espacio, yo espero ahí que también tengamos otra reunión para revisar un poco cuáles fueron los acuerdos y cómo logramos enfrentar esta situación. Respecto al transporte subsidiado terrestre de la región de Aysén, es nuestra principal vía de conectividad interna, si no, no hay. Y yo lo quiero plantear así y le quiero pedir lo siguiente. Es una región, entonces le quiero pedir la misma instancia participativa y de mesa de trabajo. No veo otra, porque si no va a quedar en una declaración de intenciones de los operadores. Ahí está representado en Cecilia y Juan el 100% de los operadores de subsidio terrestre de la región de Aysén. Creo que los datos me han presentado más datos, más insumos que los que se presentaron acá, obviamente por un tema de tiempo y para ser preciso también en la presentación, pero tenemos un problema grave porque están, lo que yo digo, ni siquiera están nivelados, y el tema de una metodología de ajuste tarifario creo que es algo que han planteado los gremios tanto de la región de O'Higgins como de la región de Aysén. Así que, Vicente, yo le quiero pedir eso. No, hemos tenido un trabajo, conversaciones muy fluidas con la Seremia de Transporte de la región, pero lo que queremos es que la unidad a nivel central se involucre y lleguemos a conclusiones parecidas, porque si no iniciamos una suerte de procesión de estar hablando con distintos actores del mismo ministerio y sin la respuesta que en este sentido nos parece urgente. Yo le quiero dar la palabra y también la bienvenida a nuestro colega Iván Flores. Estimado Iván, una alegría tenerte de regreso. Ya vemos que te estás recuperando y bueno, muy felices de que podamos seguir trabajando ya de manera continua en la comisión. El senador Flores había solicitado la palabra. Tiene la palabra, senador. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, ya estamos de vuelta, casi, ¿no? Casi a plenitud, pero le estamos haciendo empeño. Presidenta, bueno, yo me alegro de que usted haya tomado la iniciativa de convidar a representantes de regiones. Y quiero colgarme muy brevemente de esto porque la exposición que ha hecho don Vicente recién y que indica una voluntad del Ministerio de escuchar, también tiene que tener un sentido de urgencia, porque lo que ocurre es que el anuncio que hace el presidente de la República del congelamiento de tarifa, y que en principio todos entendíamos que iba a ser universal, porque todos los ciudadanos en principio son iguales,
pero parece que hay unos más iguales que otros, porque en definitiva esto se concentró en ciudades reguladas. Y cuando vemos ciudades reguladas, vemos a la metropolitana, a la gran conurbación de la región de Valparaíso, y eso con un par de ciudades más tienen el 50% de la población. Pero yo diría que entre el 80 y el 90%, no tengo la cifra exacta porque no la he calculado, de las comunas de Chile no tienen regulación del transporte, ni tampoco tienen estos sistemas, digamos, de exclusión, y están a la buena de los vaivenes de la oferta y la demanda, en donde claramente están perdiendo la pelea. Por lo tanto, esta voluntad de conversar tiene que salirse de las ciudades reguladas y enfrentar el tema del transporte en general, incluyendo los marítimos, los fluviales y de otra naturaleza, particularmente el rural. En la región de los ríos, entiendo, solamente hay una ciudad regulada, que es Valdivia. La región de la Araucanía, ni siquiera Temuco está regulado. Entiendo que está regulado Pucón y Villarrica. En la región de los lagos lo mismo. Entonces, al final de cuentas, esta conversación se restringe a algunas de las grandes ciudades de Chile y el resto queda en nada. Miren, nosotros tenemos anunciado un alza del precio del transporte en Valdivia, ciudad regulada, de 150 pesos a partir de pasado mañana. Perdón, mañana, 1 de septiembre. Y le suben 150 pesos a una familia donde ya el kilo de la marraquita subió de 900 pesos a 2.400, pues. Y la gente está preocupada por el alza del kilo del arroz. Entonces, lo que tiene que haber primero es seriedad en los compromisos por parte del gobierno respecto de estos anuncios. Segundo, tiene que ver, porque, Presidenta, recién estábamos mirando con el colega Castro un cuadro que me acaba de llegar, el porcentaje de ejecución de gasto de todas las regiones de Chile. A esta fecha, julio del 2021, las regiones de Chile ya tenían serias dificultades porque habían recién gastado el 46% de su presupuesto. En este momento llevamos el 32% promedio nacional. Es muy baja. O sea, hay plata, sí, no se está ejecutando, y por otro lado hay deficiencia de recursos para poder satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía, como en este caso del transporte, que golpea principalmente a los adultos mayores y a los trabajadores que no tienen auto. Entonces, aquí vamos a tener que ver cómo se hacen ajustes, y que, por cierto, la ley espejo tiene que ser para transporte y no para las otras necesidades que podrán ser comprensibles en regiones, sino que tienen que ser destinadas para dar facilidad de transporte. Y aquí tenemos un problema en serio, porque claramente lo que han expuesto tanto los representantes de la región de Aysén como de la región de O'Higgins, la verdad es que representan, yo creo que el largo de Chile que tiene esta dificultad. Yo aquí quiero hacer solamente un punto, Presidenta. Me gustaría que también se vieran más adelante las particularidades de estas, en algunos casos, las marchas blancas, porque por un lado está la preocupación de cómo pagan, cuándo pagan, cómo se segrega el subsidio a los mayores, en fin, pero resulta ser que las conversaciones y los pagos se hacen a través de los representantes de línea. Y los dueños o los empresarios de las micro reciben ya una merma de un 20 y algo % que no les llega. Por lo tanto, más distorsión y más distancia hay entre los aumentos de costos reales y las platas que bajan del gobierno, un sistema que ya tiene una distorsión. Y resulta que la autoridad se reúne con el representante de la línea, pero no hay ningún nexo con los dueños de las micro. Y los dueños de las micro están diciendo, no nos alcanza, no podemos seguir funcionando. Entonces, Presidente, yo le pediría que pudiéramos tratar eso en una próxima reunión, yo les puedo entregar en detalle, ¿no? Muchas gracias y me alegro mucho de esta conversación, porque no podemos tener una paralización del transporte público, porque eso sí es una mochila muy pesada, sobre todo para las comunas chicas y los sectores rurales. Gracias, Presidente. Muchas gracias, senador Flores. Voy a prorrogar por 10 minutos la sesión de hoy día. Tendríamos que haber cerrado a las 11 de la mañana porque otros senadores también tienen comisiones de manera inmediata. Yo le quiero pedir, Vicente, que puedan tomar contacto con los representantes del subsidio terrestre de la región de Aysén, porque en zona extrema no hay instancia de conversación formal como lo hay con el transporte regulado, hablando de las diferencias que señalaba el senador Flores. Y la ley de subsidios, yo creo que es una tremenda oportunidad que no podemos desaprovechar para ver cómo el Fondo Espejo finalmente lo ocupamos exclusivamente en necesidades de transporte, y los gobiernos regionales no pueden subsidiar operaciones, porque una solución en el caso nuestro podría haber sido que se amplíe el subsidio a través de los
entiendo, cerca de 20.000 millones de pesos que llegan a la región de Aysén por este concepto, y se están ocupando en otro tipo de obras, y eso se suma a la baja ejecución de los gobiernos regionales. Entonces, es una paradoja bien compleja, porque este problema, si hubieran tenido esa oportunidad, yo creo que podríamos haber solucionado este tema de una manera mucho más expedita y sin causar mayores problemas tanto a los operadores en general y a los usuarios también del transporte público. Héctor Castro, vamos a ir cerrando. Muchas gracias, presidente. Solamente palabras de cierre, don Alejandro. Presidenta, que nos agota el tiempo, darle las gracias a usted como presidente de la comisión y también darle las gracias al ministro y sus asesores, digamos, por tener la voluntad de recibirnos a la agrupación, a OPEX, digamos, la que está presente ahí, don Fernando Castillo, y bueno, buscar el camino para resolver las necesidades que hoy nos afectan, y también, digamos, así agradecer las indicaciones propuestas a través de la ley corta, la cual esperamos vengan a resolver los problemas estructurales del gremio. Así que, presidenta, le doy las gracias por habernos recibido y digamos, esperamos tener una respuesta pronto y acercarnos, digamos, a la realidad que nos afecta a todos transversalmente. Gracias a todos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Les quiero agradecer la exposición y claridad de cada uno de los operadores y gremios presentes, también al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Y habiéndose cumplido con el objeto de esta sesión, esta se levanta. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Recording stopped. ¿Qué les pareció, amigo? No se salgan. Conversemos.